Buenas tardes a todos, señor Cardenal, estimado José Antonio, Fernando, todos los panelistas. Es para mí un placer y un privilegio de nuevo estar con vosotros. Y hablaré como de costumbre una parte en portugués y una parte en español, el portuñol con que nos entendemos también. Y yo voy a querer partillar la pantalla, creo que lo puedo hacer. Sí. Bueno, una breve presentación sobre el tema que nos traes aquí hoy, Laudato Si y la cuestión de la educación integral. Yo voy a postular el tema con dos grandes divisiones. En primero, la gran emergencia global y lo que significa la ecología integral, y después la idea de educación integral y terminando con algunos ejemplos de lo que hicimos en Portugal sobre ese tema. Empiezo con la idea de gran emergencia. El Papa Francisco nos interpela con un sentido de urgencia. Tenemos que agir en el concreto. No basta solamente acordar en los principios de que estamos confrontados con una emergencia ambiental, social, pero es el momento de tomar una acción directa que permita garantir el futuro para los protagonistas, los jóvenes del futuro, para garantizar que ellos tendrán un futuro. Y la verdad es que hoy cuando hablamos aquí nosotros con la situación de la pandemia global, nosotros que aquí estamos en este seminario somos, a pesar de todo, los privilegiados. Y tenemos una responsabilidad para con los más frágiles. Tenemos una responsabilidad de usar lo que Dios nos dio, lo que la grandeza de la situación en que vivimos, con las dificultades que todos tenemos certamente, pero el privilegio de agradecer el privilegio de nuestra vida y de contribuir para solucionar la situación catastrófica en que vivimos, ¿no? Los datos están ahí. Es verdad que la pobreza extrema disminuyó, decreció, pero el Banco Mundial alerta que ese momento que vivimos ahora es un momento que demuestra un peligro histórico en la reducción de la pobreza. El impacto de COVID, los conflictos mundiales, las dificultades, las migraciones, la mudanza climática, en conjunto crean una situación trágica, diría, ¿no? Y después vivimos en un mundo en que las posibilidades tecnológicas son quizás una oportunidad, pero pueden traer también el peligro de mayor desigualdad. En las universidades, en las escuelas, lo sentimos. Sentimos la necesidad, sobre todo con COVID, de utilizar la tecnología para no dejar ni uno para atrás. Pero la verdad es que en muchas partes del globo el acceso a la web, el acceso a los computadores no está de todo distribuido de forma igual. Y ese nuevo mundo de la tecnología, y el Papa nos habla de eso de forma muy consistente, trae consigo el peligro de mayor desigualdad. Vivimos también, y para nosotros católicos lo sentimos todos los días, la presión de la mudanza cultural.
de un mundo más secularizado, con menor reconocimiento de los valores de la religión, de la fe. Como creyentes, la vida cotidiana en ese mundo cada vez más secularizado y con la presión de los media también, es un reto, ¿no? Por tanto, estamos perante una crisis, una emergencia, que es una crisis de conocimiento epistemológica, antropológica, lo que significa el ser humano, y axiológica, de valores. En Laudato Si, el Papa es muy consistente, muy fuerte en la interpelación a los creyentes de entender una nueva relación basada en el concepto de ecología. La ecología, que estudia las relaciones entre los organismos y el ambiente, es un modelo que nos interpela a pensar de forma sistémica, ¿no? Y a combatir el individualismo y la lógica, la teoría del individualismo que durante siglos ha estructurado el desarrollo de las sociedades modernas. Con esa visión ecológica de una humanidad que se une a través de los lazos, que son no solamente los lazos que unen humano a humano, pero también los humanos con la casa común, el planeta en que habitamos, con esa nueva conciencia, que significa aprender de nuevo. Y ahí está un gran reto, ¿no? Sobre todo en instituciones sofisticadas como son las universidades. Aprender de nuevo. Las universidades son los locales del desarrollo de punta, donde se negocia el futuro de las sociedades. Pero la interpelación del Papa es algo diferente. Es de cambiar todo de nuevo, de reestructurar la organización disciplinar, la organización de los saberes y de volver, diría, a partir de una nueva conciencia de la ignorancia face al ambiente y al mundo. Poner todo en cuestión. Y eso es dificilísimo. Los principios son muy consistentes, pero la práctica es muy, 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 muy difícil. Y todos nosotros como educadores tenemos esa conciencia. La idea, la concepción de la ecología integral, entonces abarca la dimensión ambiental, social, humana, cultural, educacional, ¿no? Es una ecología de la vida cotidiana, de la práctica de la enseñanza para nosotros como educadores y también institucional. Implica una transformación de las instituciones. Y por eso es revolucionaria, diría, es disruptiva, como el Evangelio también lo es, ¿no? Cuando en Mateos tenemos esa interpelación de Jesucristo que nos dice todos los que creían que habían encontrado la vida van a perderla y los que creían la haber perdido la van a encontrar por mí. Y Laudato Si, en el momento trágico que vivimos, nos interpela a una nueva, esa noción de un nuevo entendimiento, es también una nueva recristianización. Nos aproximamos de los valores profundos del cristianismo. Entonces, ecología integral se basa en la idea del pensamiento sistémico. Es un corte con toda la tradición de la epistemología moderna desde el siglo XVIII. Implica de verdad pensar que el desarrollo no se hace más con silos de conocimiento.
Ayer tuve en mi institución la reunión anual de los pesquisadores, que se llama CARE, Católica Research. Queremos también, naturalmente, entender el concepto asociado a la idea de cuidado, de investigación como cuidado, no algo que es árido, separado de la vida. Y interpelaba justamente los 15 centros de pesquisa de la universidad, de medicina, economía, filosofía, teología, ciencia política, que hacen cosas fantásticas, pero hay mucho a hacer en el trabajo conjunto. Y me decía el director de un centro, sí, por supuesto, usted tiene razón, pero la forma como hacemos la evaluación de la pesquisa y de los profesores es vaciada en conceptos disciplinares. La publicación en áreas de especialidad, no en revistas interdisciplinares. Las revistas interdisciplinares son consideradas como teniendo un valor menor, ¿no? Hay, por tanto, que trabajar en varios niveles. El nivel del ecosistema de nuestras instituciones, de las escuelas, de las universidades, de la sociedad, pero también a otros niveles, al nivel supranacional de la evaluación, del pensamiento estratégico sobre el desarrollo y el pensamiento. Entonces, esa noción de que la ecología integral es más lo que un principio, es un proyecto de acción, es una estrategia que tenemos que abrazar y implementar. Y ahí está la enorme dificultad, porque nos obliga de verdad a empezar todo de nuevo. Pero sin esa mudanza, nada cambiará y quizás no habrá futuro para los jóvenes, ¿no? La educación integral en Laudato Si se plantea como la clave para la mudanza y para el futuro del planeta. Y como nos dice el Papa, todo está interligado. Es esa noción holística de interligación, de corresponsabilización entre nosotros, entre la Europa, la América del Sur, la América del Norte, Asia, África y Oceanía. Esa idea de que lo que hicimos en nuestras comunidades tendrá un impacto ambiental, quizás, en Bangladesh o en India o en otra parte del planeta. Esa idea de interligación es el principio vacilar de una agenda de transformación educacional. Entonces, ¿cómo articular la idea de educación con la de ecología integral? Yo diría, el primer concepto es el de religar, que significa un acto de pertenencia, de integración, de insistencia en una visión de humanidad alargada que ultrapasa el individualismo como modelo de construcción social y de construcción de la historia. Cuando el Papa habla de los nuevos protagonistas y de los jóvenes como los nuevos protagonistas, no son los protagonistas heroicos de la historia del pasado, pero una visión común, cotidiana del protagonismo, no, de los geniales líderes de historia de que hablaba el inglés Thomas Carlyle, pero de un protagonismo de la mudanza, del cambio, que la juventud debe abrazar y que tenemos que soportar. Asociada a esta dimensión de religar, está claramente la noción de que el desarrollo del conocimiento no se puede hacer de una forma tecnocrática, como en el principio que decía mi colega ayer, de
practicamos, estudiamos con límites, con un lenguaje muy propio dentro de cuadros, marcos disciplinares separados unos de los otros. Y la cuestión, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué investigamos? ¿Y cuál es el impacto de esa pesquisa para el desarrollo de la sociedad y para el bien común? Para eso es necesario, naturalmente, una visión integral del saber. El Papa habla de la tecnocracia como una forma de ignorancia, ¿no? Um, el individualismo disciplinar es naturalmente una forma de ignorancia. Uno de los movimientos, diría más seculares, pero para nosotros también muy interesantes, de reconstrucción del sistema de organización de saberes, defiende un nuevo entendimiento de la educación a partir de la lógica de STEAM, de crear o incutir en todo el proceso educativo la noción de que los estudiantes tienen que ser capaces de entender cuadros científicos, tecnológicos, de ingeniería, pero también de las artes y humanidades y de la matemática. En Europa, sobre todo, el desarrollo del modelo educativo se hace mucho en la dimensión de la especialización desde la escuela secundaria. Y eso es un poco trágico cuando un estudiante de 18 años quiere ir a la universidad, pero ha terminado sus estudios de matemática con 15 años porque se quería especializar en artes y humanidades, pero cuando 2 años o 3 más tarde quiere cambiar su percurso y ahí tiene que volver 3 años atrás para hacer disciplinas que terminan con la clase 9. Y pues, todo el concepto de la educación tiene que cambiar para que estos principios no sean simplemente principios. Es necesario un nuevo humanismo educacional que hace apelo, que interpela los distintos saberes y que plantea la interdisciplinariedad para el futuro como necesaria como modelo ancilar de la sociedad. Después, claro que hay un otro gran problema que tenemos que resolver, que es la desigualdad de acceso en todos los niveles de educación. Es un problema social, es un problema educacional. El pacto educativo global de que habla el Papa Francisco, y que es no solamente un camino, no solamente una idea, pero tiene que ser un proyecto de misión y de acción para cambiar esa situación. Y también quiero decir que en el concepto de la educación integral como la plantea Laudato Si, está muy presente la recuperación de los valores de las culturas locales, sobre todo de las culturas indígenas, la protección de formas de conocimiento que la modernidad científica considera menores, considera ignorancia. Es una ignorancia que no es ignorancia. La tecnocracia es de verdad una forma es una ignorancia sofisticada. Lo que tenemos que hacer es un poco volver a reconsiderar, reconceptualizar la idea, aquello que la modernidad sofisticada y científica considera de ignorancia, y recuperar formas de conocimiento ancestrales que son comunicadas por las comunidades indígenas y que son esenciales, que deben también hacer parte del proceso educativo y también de la forma como
quizás las más sofisticadas instituciones de investigación piensan la casa común y nuestra relación con el futuro. Por tanto, como dice el Papa en la audiencia a la FIUC, es necesario crear una nueva episteme, ¿no? Una nueva episteme que también que ultrapase esa casi obscuridad de la epistemología tradicional de las disciplinas y que pueda también ser comunicada a todos, ¿no? Y alterar y modificar las experiencias de la enseñanza, introduciendo formas creativas y quizás otras formas de conocer que representan esa dimensión tácita, que no es solamente una transmisión de información, pero es algo que se aprende de forma empática, como decía el padre Flores. Esa dimensión tácita del conocimiento que en el mundo de Zoom que vivimos hoy crea enorme ansiedad a los estudiantes. Pensamos que esta generación 2.0 estaba muchísimo preparada para las aulas virtuales, digitales, remotas. Bueno, la experiencia que tenemos es que los estudiantes sienten muchísimo la ausencia del campus, de la presencia de los profesores, porque la educación es sobre todo también esa dimensión empática de presencia del profesor y de la comunidad de los estudiantes que aprenden en conjunto, ¿no? Los gestos, la sonrisa, la interacción intuitiva son partes esenciales del proceso educativo que están en la situación que vivimos en crisis. Volviendo un poco a las ideas centrales de la educación integral, entonces, alargar el acceso, conceber una articulación disciplinar que haga un apelo a los distintos saberes, la superación del conocimiento fragmentario, pero también esa dimensión tan central en la ciencia de crear un pensamiento global. Si todo está interligado, también tenemos que aprender cómo hoy, aquí, en esa academia global de líderes católicos, aprendemos en conjunto en un mundo global en que todos somos hermanos. Y la idea de la fraternidad que Fratelli Tutti nos trae también se imbrica con esa visión de la educación y de la ciencia global. Las redes de investigación conjuntas son absolutamente esenciales para este propósito. Y no podemos naturalmente esquecer la educación estética. El Papa nos dice que si no sabemos educar poetas, entonces es porque nuestra misión de educadores no está bien, ¿no? En principio tenemos que dar espacio a la creatividad y la fruición y la educación estética. Y hablando de esa recuperación de la ignorancia como forma de aprendizaje, me gustaría salientar la obra de Nicolau de Cusa, que hablaba justamente de eso, ¿no? Que recuperar el proceso, la ignorancia como elemento central de la abertura al mundo que vivimos. Aquí gustaría de salientar algo que vivimos de forma muy expresa en todo el mundo.
la importancia de una educación de valores y la importancia de la familia como células nuclear de esta educación. A la de la análisis sistémica de la realidad con una exigencia de acción concreta y un pensamiento global centrado en el bien común y en la defensa de la casa común. Es importante reconocer, trabajar la educación a partir de la implicación de la familia. En las sociedades más seculares se entiende que la educación pertenece al Estado, que los jóvenes, la educación será neutra o no será, que los jóvenes pertenecen al Estado, pero no. Los jóvenes no pertenecen a la república o a la monarquía, no pertenecen al Estado. La célula esencial para el desarrollo de la educación es la familia. Como decía el Papa antes todo está interligado. La conversación sobre el ambiente, sobre la educación, no está lejos de la conversación sobre la familia. Y como decía el cardenal Esate, hoy ese año celebramos también los 5 años de Amor y Leticia. Laudato Si está conectado con lo que nos dice el Papa en Amor y Leticia sobre el papel de la familia y después en Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Todo está interligado. Entonces, la idea del pacto educativo global, ¿no? Que se plantea sobre la idea de superar la herencia del iluminismo, una educación que no se basea en transmitir conceptos, una tarea de la familia, de la escuela, de las instituciones sociales, culturales, religiosas. Todos tenemos que participar de forma solidaria. Pero central en esa idea de pacto, el principio holístico de que para educar necesitamos de integrar el lenguaje racional de la cabeza con el lenguaje del corazón, la empatía y el lenguaje de las manos. Yo hablo mucho con las manos y por tanto siento esta articulación de una forma muy próxima. Pero esa dimensión triádica, el lenguaje de las manos, lo Papa quiere decir naturalmente la acción concreta, ¿no? No fijarnos por los principios y por la emoción, pero para colocarnos las manos en la tierra y trabajar de forma concreta, ¿no? Solo así podremos religar el pacto educacional que se quebró. Y ese es nuestro compromiso. Entonces, para terminar, hablar de cómo transformar las instituciones para que todos podamos salir de los principios y pasar a la acción. Y ahí vuelvo a decir, eso es muy difícil, porque no basta convencer a las personas, es necesario alterar estructuras. Yo voy a dar quizás 3 o 4 ejemplos de cosas que hacemos en la universidad, siendo que, vuelvo a repetir, que es un proceso, no está conseguido, es un proceso que durará muchísimos años. Entre las universidades católicas hay situaciones fantásticas. Nuestros amigos en Brasil, en la Pontificia de Río de Janeiro, tienen un centro de estudio de la ecología integral y han integrado los principios de Laudato Si en toda la organización de la universidad. Tuve también el placer de visitar la Pontificia de Paraná, en Curitiba, donde los estudiantes, además de recibir
un diploma de grado, de licenciatura o maestrado, reciben también cuando hacen su graduación un diploma de buena persona, porque la educación en las instituciones católicas no es solamente la transmisión de conceptos, pero también la formación integral de la persona. Y vamos a oír del rector Fernando Sánchez la idea fantástica del observatorio Laudato Si que hacen en Costa Rica. Entonces, las universidades católicas están desarrollando los principios de Laudato Si dentro de las dificultades institucionales y la radicalidad que la encíclica nos coloca. Yo voy a hablar de algunos principios pedagógicos, de modelos sociales de apoyo a los estudiantes fragilizados, sobre todo en la condición de COVID, y después el nuevo plano estratégico. Porque el más difícil, si pensamos en los objetivos Laudato Si, uno de ellos, que es aproximar la vida de los principios sencillos, ¿no? Valorizar la vida sencilla. Bueno, las universidades son lo más complejo, lo más sofisticado que hay, ¿no? Como organización. Y desmontar, adaptar los principios de Laudato Si, los objetivos, a la vida de la organización es un gran reto, pero que tenemos que abrazar. Bueno, en primer lugar, la alteración de algunos modelos pedagógicos de enseñanza y proyectos de apoyo a alumnos en situación más frágil. Tengo aquí 3 ejemplos. El Fondo Solidaridad COVID, que lo hicimos para estudiantes que se quedaran sin recursos para estudiar con la COVID, pero también 2 otros programas para sustentar la ansiedad de los estudiantes que estaban muy isolados durante la pandemia. Y después el proyecto Ser Capaz, que era traer a la universidad estudiantes de zonas muy deprimidas, y eso lo aprendí con mis colegas y amigos de Brasil, de Chile, de Costa Rica, que hacen cosas fantásticas en esa dimensión. No que disrespecto a la modificación, innovación pedagógica, introducimos en todas las asignaturas de la universidad el concepto de asignaturas OLS o ODS. Quiere decir conectar el modelo, los principios educacionales de cada asignatura, de cada curso de grado o posgrado de la universidad a los principios Laudato Si. Y lo hemos empezado en el año 2020. Es algo de nuevo, pero que es un primer pequeño, sencillo paso en el camino de potenciar la interdisciplinariedad y permitiendo también a los estudiantes de hacer cerca de una parte grande de sus cursos de grado en áreas fuera del core, del centro disciplinar de su área de estudios. El problema mayor es justamente eso. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros alumnos a pensar que un grado universitario no significa solamente, o más que todo, mayor posición, más dinero, más prestigio social? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en cuanto a educadores, ¿no?
implica cambiarnos y cambiarlos a ellos, ¿no? Y es en ese proceso que la creación de las asignaturas OLS o las asignaturas ODS se han planteado. Tenemos naturalmente, como muchas otras universidades, iniciativas de voluntariado social, pero no queremos que se piense que la tercera misión, la misión de responsabilidad, es algo que está separado de la dimensión de enseñanza y de investigación. Las tres están articuladas y el principio de las nuevas asignaturas tiene ese concepto en mente. Todo esto está estructurado dentro de una iniciativa estratégica, CASTOS, Católica para la Sostenibilidad, que tiene una dimensión de mensurabilidad y digo de nuevo que Fernando Sánchez y su observatorio son los expertos en esa dimensión, porque necesitamos de medir los impactos para poder crear estructuras, infraestructuras que sean más sostenibles en la dimensión ambiental y energética. Después, en la dimensión pedagógica, el aprendizaje en servicio, ¿no? Esencial para que la visión de la educación no sea algo solamente asociado a conceptos áridos, como dice el Papa, pero con un impacto real en las comunidades, las disciplinas OLS y la integración de la investigación. Eso es lo más difícil, como lo dice ya. Celebramos en ese momento el año Laudato Si con muchísimos eventos. Uno de los más centrales son las cuestiones ligadas con la economía de Francesco. Y sabemos que tenemos muchísimas capacidades, pero tenemos que las usar en pro del bien común. Quería decir, antes de terminar, llamar la atención para el marco Newman de responsabilidad social que la FIUC, la Federación Internacional de Universidades Católicas, ofrece para justamente podermos medir nuestros impactos ambientales, sociales y adaptar los principios de esa visión de educación integral a las organizaciones. Y ahí está el nuevo plano estratégico de la universidad que articula, ahí tenemos, aquí, si consigo, perdón, quería demostrar. Tenemos los OLS, los objetivos Laudato Si y los objetivos de desarrollo sostenible, conectados con las tres dimensiones centrales de la vida de la universidad: enseñanza, investigación, responsabilidad social universitaria, pero también cruzando con los pilares de la gobernanza, del ambiente, practicar la casa común, social, practicar la fraternidad, el ambiente social y practicar la ecología integral también en la dimensión económica. Y después articulando las tres otras dimensiones transversales de las personas, los recursos, las infraestructuras, articulando todos aquellos que son los objetivos estratégicos de la institución para los próximos 5 años con los principios de Laudato Si. Ahí tenemos quizás un roadmap. ¿Se lo vamos a hacer o no? El compromiso es que lo vamos a hacer. Esperamos que Dios nos acompañe y que nos permita hacerlo. El reto es muy difícil, pero creemos que con la ayuda de todos y en colaboración lo conseguiremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la rectora, que pues realmente no ha sido una participación en un panel, ha sido una conferencia magistral como tal y además con un extraordinario castellano. Muchísimas gracias, rectora. Vamos ahora a escuchar al doctor Fernando Sánchez desde Costa Rica. Muchas gracias, José Antonio.
eminencia, queridos colegas del panel, Isabel también. Saludos, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver bien? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Vamos a tratar de ser lo más precisos con el tiempo. Bueno, vamos a, y celebro el hecho de habernos puesto de acuerdo con Isabel, porque así mucho de lo que iba a decir al principio ya no lo voy a decir y voy a poder concentrarme en la otra parte de mi presentación, porque ella ha sido muy clara, profusa en las líneas generales de lo que es una educación ecológica integral. Hoy hablaremos de eso y ya hablaremos de cómo medir esto dentro de lo que hemos llamado el Observatorio de Laudato Si y el Índice de Ecología Integral Humanista. ¿Cómo relacionamos este índice y este esfuerzo de medición de una encíclica desde el tema educativo? Bueno, la génesis es el proceso de formación de líderes desde el pragmatismo del Papa Francisco. Y la premisa general que nos guía y que creo que guía al Santo Padre cuando cada vez que habla de educación y que está clarísimo en Evangelii Gaudium es que la realidad siempre es más importante que la idea. Por eso me llama la atención esto que mencionaba Isabel sobre títulos de mejores personas, porque de hecho, a partir de este análisis que hemos hecho en la universidad, hemos relanzado el lema de nuestra universidad en términos de mejores personas, mejores profesionales. No solamente aspirar a formar mejores profesionales, sino antes que eso, mejores personas. Entonces, bueno, el Santo Padre, y no me voy a meter yo en esto porque no tengo tiempo y además ya creo que Isabel lo ha abordado con profundidad, pero consistentemente, desde que nos citó en el 2015 allá en Roma, hablar de educación, y lo hizo en Portugal, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en la Católica de Chile, y cada vez que habla de educación, habla por lo menos de 3 pilares en este pragmatismo. Sentido de trascendencia en el proceso educativo, casi que siguiendo a la Santísima Cruz, nuestra relación con el trascendente y nuestra relación con el prójimo. Ese título que recibimos o que reciben nuestros estudiantes no es para sí mismos, no es para nosotros solo, es para que otros crezcan con él, es para hacer mejor la sociedad donde estamos. No es un premio personal, es más bien una bendición, es un talento que hay que poner al servicio de los demás. La integralidad, y aquí es cuando él habla de los 3 lenguajes, el lenguaje de la mente, de la cabeza, pensar con rigurosidad, la calidad que tiene que estar siempre presente en cualquier universidad, sobre todo si tenemos el apellido católica. El lenguaje de las manos, que es poner las cosas a funcionar, accionar, propiciar el bien común. Y el lenguaje del corazón, que es tener la pasión para hacer las cosas. No conozco a nadie, siempre lo digo, y ha logrado algo importante en la vida que carezca de pasión. Y finalmente, la informalidad respetuosa y la capacidad para tomar riesgos racionales en el salón de clase. Él no espera profesores lejanos de sus estudiantes, todo lo contrario, una informalidad respetuosa dentro del salón, dentro del proceso educativo, y sobre todo la capacidad para que nuestros alumnos y nuestros profesores propicien el tomar riesgos racionales. Y el ejemplo que da es fabuloso. De nuevo, no es el énfasis hoy de mi presentación, pero él siempre recuerda cómo aprendemos a caminar. Qué mayor riesgo que el del padre y la madre cuando deja que le suelta las manos al niño para que empiece a caminar. Probablemente se caiga una u otra vez. Anda detrás de él para que no se golpee, pero tiene que soltarlo. Un poco así, desde ese humanismo del Papa, este proceso formativo. En nuestro caso, hoy, por temas de tiempo, si después quieren que entremos en los otros puntos, lo haré con mucho gusto. Me enfocaré en el punto B, que es el tema de la integralidad, porque de ahí es de donde se desprende la experiencia del Observatorio Laudato Si. El Papa lo dijo, ya lo decía bien Isabel, para que una educación sea realmente integral, todo proceso formativo, aunado al sentido de trascendencia y a lo que ya hablamos, y ya sea que tenga una orientación social, técnica en el programa de estudios, tiene que tener 3 lenguajes que deben
implementarse a la hora de enseñar y aprender de manera unívoca. El lenguaje de la cabeza, pensar con rigor, meditar con profundidad. No podemos nosotros darnos el lujo de tener en nuestras universidades o centros educativos católicos pensadores, entre comillas, light. Queremos gente que realmente profundice en sus análisis. El lenguaje de las manos, la capacidad de poner en práctica, de cambiar las cosas para propiciar el bien común. Y el lenguaje del corazón, que es la pasión para hacerlo. En este proceso, nos concentramos, como les decía, en la integralidad y en lo que se necesita para que esta integralidad se dé. Porque decía Rocco Buttiglione, que está muy cercano, parte de la academia, solo los líderes pueden formar líderes. Entonces, para poder transmitir este tipo de formación, tenemos que tener educadores con liderazgo. Y no solamente con liderazgo, sino capaces de hacer algo que el Papa nos ha insistido muchísimo últimamente, el Santo Padre, en tiempos de pandemia. Dice el Papa, no se trata solo de formar jóvenes para el futuro, sino de formarlos para que ellos preparen el futuro y ellas preparen el futuro. Y eso es diferente. No es simplemente formar a alguien para que pueda de alguna manera emprender y enfrentar lo que se le viene de manera pasiva, como si el futuro fuera un dado, sino todo lo contrario. Prepararlos de forma tal que sean activos, actores en la preparación de ese futuro. Y hay una gran diferencia conceptual en esto. En otras palabras, para que sean actores de la esperanza, dice el Santo Padre. O como se lo dijo a los obispos en el CELAM, cuando visitó Colombia, personas capaces de concretizar la esperanza. Y esa es la lógica con que nosotros, aquí ya dentro en materia, lanzamos en el 2017 pues, la convocatoria al 7º simposio de la Fundación Joseph Ratzinger en Costa Rica. En aquel momento, la fundación no había venido a esta parte del mundo, a Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, a hacer ningún evento, y les propusimos organizar un evento, un simposio en nuestro país. Se juntaron aproximadamente, en aquel momento podíamos 800 y pico de personas de 24 países distintos, y se tuvo el simposio de la Fundación Ratzinger, que por cierto contó con unas palabras de bienvenida del propio Santo Padre. Ahí lo vemos en la inauguración. Y partimos básicamente de 4 premisas fundamentales, que son recordadas, por cierto, constantemente por su eminencia, el cardenal Claudio Humes de Brasil. Debemos partir de la convicción de que el problema ecológico, esto para entenderlo, pero también para enseñar a cómo resolverlo, es real, a pesar de lo que digan algunos, y todavía hay algunos que lo niegan, y ustedes lo saben muy bien, no hace falta dar ejemplos. El problema es grave, como lo comprueba toda la evidencia fáctica y las catástrofes naturales que cada vez sufrimos con más frecuencia e intensidad, sobre todo en nuestra parte del mundo. El problema es urgente, las soluciones deben adoptarse de inmediato por un tema de responsabilidad, pero también hasta de propia supervivencia. Y además es global. Hoy en día ninguna nación del mundo escapa o es inmune al problema ecológico. O sea, recordemos, el problema es real, grave, urgente y global. Por eso celebro que en un evento como este es global, estemos hablando de este tema. Del simposio nacen 2 productos. Uno es este libro, que ahí les pongo la foto, Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. Hoy en día es libro de texto, por cierto, en un seminario que hacen varias universidades pontificias en Roma. Así que lo recomiendo con muchísima amplitud. Si alguien quiere adentrarse en este tema, este texto puede ser muy útil. Y el otro gran producto fue el observatorio, entre adelante. El observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica y su índice de ecología integral humanista. ¿Qué hicimos? Bueno, pensamos, bueno, el Papa, el Santo Padre publica Laudato Si, el mundo le aplaude, bueno, casi todo el mundo le aplaude, pero la pregunta es, ¿fue un aplauso real o fue un aplauso más diplomático?
Realmente la política pública de los países, la política pública de los municipios refleja lo que el Papa pide en Laudato Si, ¿o no? Entonces lo lanzamos a la gran aventura, poco de locura, diría yo en aquel momento, de juntar, ya solamente ese ejercicio nos daría para una clase magistral, a un grupo de teólogos y a un grupo de expertos en desarrollo y economía y estadística para tratar de dividir en indicadores medibles Laudato Si. O sea, hacer medible la aplicación de una encíclica. Al principio sonaba un poco herejía, pero después nos dieron el beneficio de la duda y empezamos a trabajar. Básicamente se trata de tomar las variables socioeconómicas que emplea la academia para medir progreso humano y los postulados de Laudato Si y hacer un análisis pastoral y académico de la realidad con base en Laudato Si. No me voy a meter en la matemática y en la estadística porque no es el tema hoy, pero lo más importante es que pues, analizaron más de 50 indicadores y nos da un número este índice. Entre más alto es el número, más se acerca el país o la política pública de ese país a lo que el Papa pide, y entre más bajo, más se aleja. Fue un trabajo colaborativo con entre la Universidad Católica de Costa Rica, el INCAE Business School, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, el Viva Trust, el Social Progress Imperative, y bueno, hoy por hoy también ODUCAL, la FIUC, colaboramos juntos en este esfuerzo. ¿Cómo se construye este índice? Brevemente. Básicamente tiene dos pilares y cada uno de esos pilares tiene dos dimensiones, o sea, hay 4 dimensiones a partir de más de 50 indicadores. El primer pilar tiene que ver con lo que nosotros llamamos bien común, que en la jerga más desarrollista llamarían desarrollo socioeconómico. Y a su vez tiene dos dimensiones. Bienestar colectivo, ya veremos de qué se trata, temas de salud, de educación, vivienda, acceso a oportunidades. Y la dimensión 2 es la eficiencia que tienen los países del mundo para convertir su crecimiento económico en bienestar colectivo. O sea, no solamente tener un PIB muy alto, sino cómo distribuyen ese PIB, cómo lo distribuyen entre todos. Después podemos entrar en el tema también, nos dimos cuenta que a mayor fortalecimiento institucional, mejor capacidad de redistribución tienen los países. Y el segundo pilar es el pilar más ecológico que nosotros llamamos cuidado de la casa común. Todo está conectado, como lo dice el Papa constantemente en la encíclica, que también tiene dos dimensiones. El desempeño ambiental, que tiene que ver con manejo de agua, el manejo del aire, vertidos, bosques, en fin, los temas ambientales clásicos. Y el segundo tiene que ver con la huella o el balance ambiental o huella ambiental, que básicamente es cuánta naturaleza consumimos en nuestros países para sobrevivir, ¿verdad? Para sobrevivir. El análisis está diseñado a nivel de país en este momento, pero se puede aplicar a nivel de regiones, municipios, diócesis, y estamos trabajando, y aquí los invito a los que quieran sumarse a este esfuerzo, en el gran sueño que tenemos, que es poderlo llevar a nivel de esas familias. Aquí les comparto un poco el objetivo final, poder tener una aplicación y dentro de nuestros celulares o móviles poder autoevaluarnos como familias para ver qué tan laudatos si en realidad somos a nivel de familia. En ese proceso estamos, ahí estamos trabajando para lograrlo. Ya se han hecho 2 mediciones, la del 2017 y la del 2019. Estamos trabajando en la del 2021, son bianuales como ustedes pueden ver. Los datos son prepandémicos, obviamente, tendremos pronto los datos del 2021 ya con el impacto de la pandemia. 119 países evaluados, 7 regiones, que dan cuenta aproximadamente del 92% de la población mundial. Los países no incluidos son los que no tenemos datos fidedignos, entonces no los podríamos incorporar. Bueno, eso que ven ustedes ahí es lo que ya les expliqué, el índice compuesto por 2 pilares principales. El primero, bien común, el segundo, cuidado de la casa común. En el primer pilar, 2 dimensiones, bienestar colectivo. Y algunos ejemplos que se miden ahí: nutrición, cuidados médicos básicos, agua, educación básica, acceso a información, derechos, libertades, etc. Y como segundo pilar o segunda dimensión, es eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar.
no solamente ser un país rico, sino cómo se distribuye esa riqueza en otras partes. Y lo segundo es la parte ambiental, desempeño ambiental, recursos hídricos, suelos agrícolas, manejos de bosques, impacto del ambiente en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro es la huella ambiental, que es la relación entre el consumo total y la capacidad de la naturaleza para regenerarse en un año. En otras palabras, ¿cuánto tardamos nosotros o cuánta naturaleza, entre comillas, consumimos para sobrevivir? Para darles un ejemplo, el año pasado, nuestro querido país Costa Rica, los recursos que tenía para vivir en el año 2020 se los consumía en agosto. O sea que a partir de agosto en adelante estaba consumiendo los recursos del 2021. Y así podemos medir cada país cuándo se consume el ahorro ambiental que tiene para cada año y en qué medida le está quitando este ahorro ambiental a las futuras generaciones. Veamos algunas de los resultados y si hay alguna duda después con mucho gusto podemos conversar. En términos muy generales. El mundo como tal, el mundo. En el 2017 el dato fue un 52.33 y en el 2019 un 53.2. Hubo una leve mejoría. Y mejoró tanto el bien común como el cuidado de la casa común. Mejoró mucho más el bien común precisamente por lo que decía Isabel, el tema de la pobreza, pues por lo menos en estos años hubo una mejoría. Estos son datos prepandémicos, recordemos. Vamos a ver el impacto de la pandemia muy pronto en la próxima medición. Sí les puedo adelantar que ya tenemos algunas nociones y es muy interesante. Los países que parten con un índice de ecología integral humanista, o sea, los países mejor alineados con Laudato Si, son los que mejor han salido adelante en tiempos de pandemia. En otras palabras, si hay vacunas para las personas, la mejor manera de vacunarse contra el COVID a nivel país es seguir lo que el Papa nos pide en Laudato Si. Parece ser que es la mejor manera de no salir tan golpeados socioeconómicamente y ambientalmente de esta crisis. Pero eso lo veremos en la próxima medición. Así se veía el mundo entero, no voy a entrar en detalles, en el 2017. Entre más verde mejor, entre más rojo peor, es un semáforo. Vean ustedes que el mundo, pues en general, nuestra parte del mundo estaba bastante verde. Asia, África, pues no tanto, ¿verdad? Más amarillo, Europa más verde. En términos de ecología integral humanista. Para el 2019, ahí vemos el dato, el mundo se nos pone un poquito más amarillo, se nos pone un poquito más anaranjado, se va más a la medianía. Aunque hubo algunas mejoras, en general, a nivel mundial vemos pues que cambia un poco los colores y nos tienen que llamar a la reflexión. Algunos datos. Pues sí, una mejoría entre estos 2 años, por 0,87 puntos o décimas, pero se mantiene en categoría medio-bajo el mundo como tal. Esto quiere decir que el mundo está con rezago con respecto a la aplicación de Laudato Si. Si tuviéramos que escoger un color, el mundo sería anaranjado. Cada país tiene su color, después podemos verlo, pero el mundo como tal es anaranjado. No podemos entrar en detalles, primero por la cantidad de países que están aquí representados y segundo por el tiempo que tengo. Pero sería interesante después poderles enseñar en algún momento cómo está cada uno de sus países. 65 países tuvieron mejoras entre el 2017 y el 2019, 54 tuvieron resultados peores. En el 2017, 80 países estaban por encima del promedio mundial y en el 2019 solo 78. Estos son los primeros 40, los primeros 40 países que están en este índice. El primer lugar es Finlandia, que además es el primero en el mundo y es el primero en la región de Europa y Asia Central. El cuarto está Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es el primero en la región de Asia Oriental y el Pacífico. Canadá es el primero en América del Norte y el número 7 en el mundo. En América Latina y el Caribe, el primero es Costa Rica y es el 23 en el mundo. Y a nivel de Medio Oriente y África, el número 1 es Israel, que a su vez es el 25. Y así podemos ponerlo en los 119 países. Vean qué interesante esto. Esto lo permite hacer el índice. Aquí lo tenemos por regiones. Estas son las mismas regiones que usa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Las regiones de América del Norte, Europa y Asia, que son las que tienen mejores calificaciones, tuvieron desmejoras, bajaron un poquito en el índice. En cambio, las regiones que tenían peores resultados en el 2019 mejoraron en algunas en estos 2 años, sobre todo por el tema de pobreza. También el índice nos permite hacer esto, ver las desigualdades. Vean ustedes que hay casi 26 puntos de diferencia entre América del Norte, la región que está mejor posicionada, y el sur de Asia, que es la que está peor posicionada. Y entre países ni se diga, 44 puntos de diferencia entre Finlandia y el Chad. Esto en el 2019. Repito, esto mismo lo podríamos hacer a nivel de un país y ustedes podrían ver las diferencias entre sus regiones o entre sus municipios, así como estamos analizando el mundo el día de hoy. Y obviamente sería muy interesante que las instituciones académicas no solamente analicen el dato, sino que nos digan el por qué, dónde, en cuáles de estos indicadores está fallando. Estos son datos a nivel país de política pública, pero al final de cuentas, si bien es cierto, el índice ranquea países, lo que nos interesa es el impacto en la gente. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, dice el Santo Padre. No hay ecología sin una adecuada antropología. Entonces, veamos cómo afecta esto a la gente. Este otro mapa, me disculpan tanto mapa, pero me pareció que es la forma más sencilla de poderlo explicar. Lo que nos mide es los millones de personas que viven en distintos países y cómo están según el índice. O sea, esto es no el país, sino la cantidad de personas dentro de ese país. Vean cómo se veía igual, a más verde mejor, a más rojo peor. Vean que el mundo se veía bastante rojo en el 2017, sobre todo por que China y la India, y buena parte de los países africanos, estaban en una condición de bajo con respecto al índice. En el 2019 el mundo se vuelve un poco menos rojo, ¿verdad? Un poquito más anaranjado, amarillo. Básicamente el cambio más importante que se da es que China pasa de ser un país bajo a ser un país medio bajo, o sea, pasa a un punto intermedio con su gran cantidad de población. Algunas conclusiones en cuanto a cantidad de gente, porque al final medimos esto porque afecta a las personas. Entre el 2017 y el 2019 hay una mejora de 4.5% en la cantidad de millones de personas que viven en condiciones que se podrían decir aceptables, según lo que el Papa pide. También hay un crecimiento muy importante en la cantidad de países que registran, no es ideal, pero bueno, tienen aún rezagos con respecto a los datos, sí, pero alguna mejoría han registrado y cambia pues bastante, mejora un 22%, y esto es básicamente por lo que decía antes. China con sus 1.3 billones de habitantes pasó de categoría bajo a categoría medio bajo. Y hubo un descenso de la cantidad de personas que viven en condiciones inaceptables, según los datos, sí, pero sigue siendo un 30% de la población, que es demasiado. Antes de algunas otras conclusiones, quería hacer un énfasis en esto, la importancia del trabajo en red. El Santo Padre nos pide, y el texto que les indiqué junto con la primera medición le fue entregado en las manos al Santo Padre, y fue muy enfático en decir, ojalá hablen mucho de esto y muchas personas e instituciones participen, porque es muy difícil, es mucha información la que hay, y profundizar en las causas por las cuales un país o un municipio o una región o una diócesis tiene un nivel X, pues le tocará a cada uno de esos países o instituciones, y qué mejor que un centro educativo para hacer ese tipo de análisis. El trabajo en red amplía el conocimiento y sensibiliza a la sociedad sobre la necesidad de trabajar juntos en soluciones integrales, el lenguaje de las manos, genera mayor capacidad de análisis y trabajo, genera la posibilidad de profundizar en nivel de país, regiones o variables clave en cada una de las naciones o regiones. Y también amplía el apoyo que podemos otorgar en el diseño de política pública para naciones o organismos internacionales. Ya estamos trabajando, como lo he dicho, con la FIUC, con ODUCAL, con la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que es una red especializada
especializada en este tema y, bueno, claramente con la Santa Sede, específicamente con la Fundación Joseph Ratzinger, que es donde iniciamos este camino. Algunas observaciones finales. El índice nos mide cuánto nos acercamos o cuánto nos alejamos las naciones del mundo a los postulados del Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si. Mide, en otras palabras, si somos consistentes como país, como les digo más adelante, ya lo podemos hacer por municipio y quisiéramos hacerlo por familia. O sea, si somos consistentes con lo que dice el Santo Padre en su encíclica, no solamente el lenguaje de la cabeza, no solamente es leernos la encíclica, aprendernos la de memoria, es más, poderla explicar a la perfección, es decir, la estamos poniendo en práctica. Que por cierto, aquí hago un paréntesis. Este esfuerzo nos ha llevado, ya lo ha explicado Isabel también en su universidad, a hacer un montón de cambios en nuestra universidad, porque no podemos andar predicando al mundo y hacer una conversión ecológica si en nuestras propias universidades o centros educativos no lo hacemos. Y los primeros que nos van a demandar esto son los propios estudiantes. Rápidamente les pongo el ejemplo. Tuvimos que hacer un cambio profundo en el manejo de la electricidad. Ahora nuestra sede funciona toda con paneles solares. Tuvimos que cambiar todos los sistemas hídricos para ahorrar agua en todo el campus y en todos los campus que tenemos. También hubo que hacer una resiembra completa de árboles nativos en el campus de la universidad, sobre todo en el de San José, que es un campus bastante verde. De hecho, anecdóticamente fue muy simpático porque ahora tenemos un problema, es un problema muy bonito, pero es un problema muy Laudato Si. Tenemos una inundación de pericos en el campus, ¿verdad? Han llegado un montón de aves al campus a partir de estos procesos que hemos hecho. Y de vez en cuando es difícil dar clases porque son bastante escandalosos. Por lo menos los pericos en Costa Rica son muy escandalosos, probablemente en sus países también. Y también ardillas. De hecho, tenemos que estarlas cuidando que no se nos suban en los cables de alta tensión las ardillas que están volviendo al campus. Bueno, todo esto ha pasado a partir de meternos de cabeza en el tema de Laudato Si y de ser consistentes con lo que estamos diciendo, porque de nada, repito, sirve hablar de esto si nuestra vida institucional y familiar no lo refleja. El índice se construye a partir de dos pilares, bien común y cuidado de la casa común, cada uno con dos dimensiones que ya les expliqué y más de 50 indicadores. 119 países fueron medidos en el 2019 que dan cuenta del 92% de la población mundial, o sea, casi 7 billones de personas. Y trabajamos, como les decía, en llevarlo a nivel de la familia. Algunas conclusiones que para mí son muy importantes. Hay un 30% de la población mundial, esto es 2019, más de 2 billones de personas de 26 países distintos que viven en condiciones que serían consideradas inaceptables. 2 billones de personas distribuidas en 26 países que viven en condiciones inaceptables, según lo que el Papa pide. Fratelli Tutti nos hace una llamada de atención muy fuerte sobre esto. No podemos estar tranquilos en la conciencia cuando esto sucede. La mitad, un poco más de la mitad de la población mundial, 3.5 billones de personas distribuidos en 59 países, viven en condiciones de rezago. O sea, aún no hemos llegado al punto, pero vamos caminando, vamos caminando. Hay diferentes tipos de rezago, desde luego, pero esos países necesitan mucho monitoreo para subir el nivel. Y menos del 20%, 1.3 billones de personas de 34 países distintos, viven en condiciones aceptables. No obstante, si sumamos los países en rezago con los que están en condiciones inaceptables, estamos hablando de más del 80% de la población mundial, 5.6 billones de personas, de 85 países distintos. Realmente el dato es alarmante. En otras palabras, queridísimos amigos, amigas, nos queda un larguísimo camino por recorrer en nuestro proceso global de conversión ecológica, que es un proceso que debe y necesita comenzar desde los centros educativos, desde ahí, desde la familia y los centros educativos, como bien lo decía Isabel. Así podemos concluir que no basta conocer el problema, el lenguaje de la cabeza. El problema lo conocemos muy bien. Hay algunos que no lo aceptan, cada vez menos. Pero el problema lo conocemos y lo hemos medido. O estar conscientes, sinceramente, de su gravedad, el lenguaje del corazón. Estamos todos clarísimos que es un tema que tenemos que atacar y somos empáticos con las personas que sufren en carne propia los embates de los problemas que genera la crisis social, económica
y ecológica mundial. Pero el tema es que hay que implementar soluciones cuanto antes. O sea, en el lenguaje donde no estamos caminando, es en el lenguaje de las manos. En ese proceso de no preparar a nuestra gente para el futuro, sino que ellos preparen su futuro, que se convierten en actores de la esperanza, que concreticen la esperanza, como lo dice el Santo Padre. ¿Y a quién no lo advierte? Se lo dijo, bueno, lo ha dicho un montón de veces, nos lo dijo a nosotros, como bien lo enseñaba Isabel en una sesión en la FIU, pero también a las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Dice el Santo Padre, creo que fue una frase muy interesante, muy fuerte. Perdón, aquí se me fue esto. Hemos de evitar la tentación de caer en un nominalismo declaracionista. O sea, de hacer declaraciones y declaraciones, de ponernos de acuerdo en hacer algo, de decir que vamos a hacer, con efecto tranquilizador en las conciencias. Dicho sea de paso, es muy normal y es una de las grandes problemas de los organismos internacionales si se quedan hasta ahí. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en las luchas contra todos estos flagelos que he indicado. Y cuando aquí habla de instituciones, créanme que centros educativos no escapan de esta responsabilidad. Todo lo contrario, yo sentí una interpelación directa a nosotros como educadores con esta. Estamos en tiempo, Fernando. De una crisis no se sale igual, dice el Papa. O salimos mejores o salimos peores. Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común. Es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo. Y esto hay que hacerlo cuanto antes, y con esto termino. Manos a la obra cuanto antes, porque como el mismo Papa nos decía, muchas veces el Señor perdona siempre, la naturaleza, perdón, nosotros los seres humanos algunas veces, pero la naturaleza cuando viene maltratada no perdona. Así que muchas gracias, les agradezco su tiempo, su paciencia y el espacio. Muchísimas gracias, rector. Igual que la rectora, realmente fue una conferencia magistral. Hemos tenido 2 conferencias para un tema que además da para hacer todo un seminario y un curso. Estamos ya con el tiempo vencido. Yo les voy a ofrecer una disculpa porque había muchas personas que querían pedir la palabra, pero no nos da tiempo más que para 3 breves intervenciones. Y de todas maneras, los que registraron la palabra los estoy dejando anotados para el siguiente panel. He elegido entonces para que puedan hacer su pregunta o comentario directamente y les pido que sean breves, por favor, por el tiempo. David Jasso de México, Monseñor Giovanni Paz del Ecuador y Carlos Ávila Molina de Honduras. Doy en primer lugar la palabra a Carlos Ávila Molina. Carlos Ávila Molina es embajador ante la Santa Sede, ha sido senador, secretario de Educación y rector universitario de su país. Adelante, Carlos. Gracias, José Antonio, y felicitaciones a los panelistas y gracias a nuestra Santa Iglesia por esta oportunidad. Ya no soy embajador ante la Santa Sede, concluí el año pasado, pero sí tuve la oportunidad de estar con Fernando y su familia en la Santa Sede. Quisiera decirles una propuesta en el sentido de que el Santo Padre ha llamado a una conversión integral de las personas y en esa integralidad habla también de que todos por igual debemos de hacerlo, católicos y no católicos. El llamado fue universal. Y en esa universalidad del mensaje, la propuesta es que las universidades católicas puedan aprovechar la ventana que se abre cada cierto periodo en que se revisan los contenidos curriculares de todas sus asignaturas, que tampoco es un evento único en el que todas se revisan por igual, sino que hay gradualidad en ese proceso, para que en ese momento de revisión, por un acuerdo de las universidades católicas, se tome como marco de referencia los postulados de Laudato Si, que toda persona que llegue a nuestras universidades reciba, no importa la carrera en la que esté preparándose, porque ellos serán los líderes dentro de 5 o 6 años al concluir sus formaciones. Y eso nos permitirá incidir fuertemente en el mundo. Mi oferta en este momento, y la hago pública frente a ustedes con Dios como testigo, es poder preparar un documentito, elaborándolo aún más de lo que veníamos avanzando en la Santa Sede,
que ya hay bastante avance al respecto a través de la Universidad Pontificia Antoniana para poder lograr un apoyo de transversalidad en todo esto. Únicamente felicitarles, darle gracias a Dios por esta oportunidad y sentir realmente que Laudato Si debe ser una forma de vida que transforme a las personas más que una expresión de, como decía Fernando, de agradecerle al Santo Papa lo bonito que nos ha dicho, que el mundo necesita ser querido porque fue creado por Dios para el hombre. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Le doy la palabra ahora a Monseñor Giovanni Paz Hurtado. Él es obispo de La Catunga, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Adelante, Monseñor. Gracias, Antonio. Saludos, la oportunidad que nos dan. Mi pregunta para Isabel era si nosotros vivimos una emergencia educativa. Por lo tanto, emergencia significa hay que actuar rápido, hay que hacer algo inmediatamente. Realmente me cuesta mucho llegar a entender el cambio hacia una nueva conciencia ecológica. Cuando el Papa nos habla, y se ha hablado hoy, de un pensamiento global, y vemos que el hombre por sí mismo, y estamos viviendo la realidad del individualismo a la extrema potencia, del consumismo. Si tenemos esta corriente tan grande del individualismo, el consumismo, el materialismo, es ir contracorriente en la emergencia educativa. Cuando también hemos dicho que la familia es la primera educadora, yo pregunto, ¿y cómo están nuestras familias? Porque las familias están fragmentadas, hay muchos problemas familiares y la pandemia nos ha llevado realmente a problemas serios de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo una familia en crisis puede ser realmente entrar en este pacto educativo? Y pacto significa convenio entre todos para buscar un cambio social, ¿no? Un cambio con una conciencia integral, como venimos hablando. Entonces, sí es un gran desafío, creo yo, que tenemos todos para enfrentarlo con nuevas alternativas, como decía el Papa también descubriendo a San José, este hombre con una creatividad valiente, decía, ¿no? Yo creo que hoy nos toca mucha creatividad valiente como San José para enfrentar tantas dificultades que son totalmente contrarias al Evangelio. No solamente situaciones difíciles. Muchísimas gracias, Monseñor. Perdón, pero estamos ya con el tiempo muy vencido y le doy la palabra a David Jasso de México, dirigente social y director de una empresa que se dedica en América Latina a implementar estrategias de publicación electrónica impulsadas por la tecnología. Adelante, David. Muchas gracias, Monseñor Cardenal Ricardo Ersati, Monseñor Mario Ángel Flores, José Ángel Rosas, Isabel Capeola, Álvaro Rodríguez y Fernando Sánchez. Pues muy interesante todo lo que hemos visto por los panelistas. Creo que lo que nos trae a la mesa es la parte de la emergencia educativa y venimos de un tema que creo que es fundamental comentarlo, y sí lo cito, lo que ha venido comentando Naciones Unidas, precisamente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, está hablando que va a haber un decrecimiento del desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano de más del 17%. Es decir, antes siempre íbamos creciendo en el índice de desarrollo humano y ahora va a haber un decrecimiento pues muy fuerte, que no ha habido en los últimos 200 años, porque de entrada no había ni siquiera índice. Y esto, aunado a lo que hemos venido escuchando el día de hoy de la emergencia educativa, que tiene que ver con este proceso teleológico, es decir, que esté orientado hacia un fin y que tengamos este vínculo, como lo hemos venido estudiando, del conocimiento de la finalidad y que se tenga una intencionalidad, lo que hablaba hace un momento Fernando, de la mente, el corazón y las manos, los tres lenguajes. Pues yo lo quisiera aterrizar en una pregunta específica que viene en el capítulo 6 del Laudato Si, numeral 202, cómo motivar la conciencia de origen común y pertenencia mutua de un futuro compartido para todos. Creo que es un tema muy importante, pero que debería de venir aunado a
monitorear los datos de no nada más de la ecología de nuestro mundo, que es muy importante, pero que también la FIUC vaya monitoreando diariamente lo que está aprendiendo cada alumno. Y hemos encontrado la manera de hacerlo desde los libros. Es imposible ir hacia... Vamos en tiempo, David. Sí, es imposible, nada más quiero decir esto, es imposible ir hacia la tecnología en tiempo real y a la ciencia de datos y todo esto que hemos visto si no respetamos los libros. Muchísimas gracias, David. Fernando, Isabel, les pediría yo que traten de ser lo más breves, sobre todo por el respeto a los siguientes panelistas que están. Adelante, los escuchamos para su cierre final. No sé quién quiera iniciar. Puedo yo muy brevemente para decir dos cosas solamente. Primero, la cuestión de la renovación de la universidad, de las asignaturas de que Carlos ha hablado, muchísimo importante. Y los estudiantes lo quieren. Las dificultades están en las estructuras. Pero la dificultad del cambio en la estructura es más fácil que el problema central, que es el problema de la familia de que hablaba Monseñor Giovanni Paz. Y aquí es importante entender que hay lo mismo que se pasa con la casa común, hay una disrupción en las familias. Cuando hablamos de un nuevo humanismo, necesitamos que ese nuevo humanismo traiga una nueva espiritualidad para las familias. Y necesitamos laicos e iglesia de trabajar conjuntos, pensando que lo que vamos a tener no será lo mismo que había antes, porque el tejido social ha cambiado tanto que tenemos que mirar de verdad lo que se pasó y lo que podemos hacer de forma a renovar la espiritualidad, la creencia y la función de la familia como educadora. Yo creo que eso es el nuclear y es algo que los laicos, todos los que tenemos responsabilidades en instituciones educativas, necesitamos muchísimo de la iglesia para ese trabajo. Gracias. También muy brevemente. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a varios comentarios que he visto. Hay un dato que me parece fundamental y que vamos a ver cómo integramos al índice. Efectivamente, el impacto de países en otros países. O sea, ¿qué pasa con un país que contamina en otro lado, no en su propio país? Ese dato les agradezco porque lo vamos a empezar a incorporar dentro de las mediciones que yo sé que lo han notado. Gracias por esa contribución tan importante. Lo otro que les puedo decir es que nuestra experiencia es que para que el lenguaje de las manos se implemente hay que empezar por el testimonio. O sea, una verdadera conversión ecológica, humana ecológica, parte de que seamos nosotros mismos quienes empecemos. En el caso de las universidades o instituciones educativas son las primeras en tener que haber el cambio. Tenemos que verlo en las parroquias también y en las familias. Por eso nuestro interés de llevar esto al nivel de familia y podernos autoevaluar. No podemos esperar predicarle al gobierno grandes cambios en política pública si en la familia no hacemos ningún cambio de nada o si en las universidades no hacemos ningún cambio de nada. No esperemos que los demás cambien para cambiar, hagámoslo a nuestro nivel, con lo que podemos hacer. Por eso queremos llevar esto a nivel de familia. Y ojalá que pronto podamos presentarlo. De verdad que el gran sueño es tomar este aparatito, contestar preguntas y que nos digan si estamos en verde, en rojo o en amarillo como familia, Laudato Si. Y entre más verdes tengamos ahí, pues probablemente tenemos un mundo mucho más integrado y mucho más solidario. Gracias.